La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos. Así encontramos el Mizpah hebreo y encontramos el poste de mayo cristiano. Y pudiéramos enumerar muchos: la linga, el falo con alas, que es el todo alado. En tiempos antiguos se veneró profundamente a las piedras sagradas de formas fálicas. Yo recuerdo y platicaba con un amigo, estuve en la India, la primera vez tendría yo 19 años, y me llamaba muchísimo la atención que en el centro de las plazas había un gran falo de piedra monolítica, la cual le habían hecho forma de glande, de prepucio recorrido, de uretra, y ahí en la uretra derramaban, o derraman quizá en la India todavía, en honor a Linga, el dios de la India, y en honor a Shiva y a muchos dioses más, derramaban leche de coco, o coco molido tal vez, simulando ese semen. La gente llega, lame el semen supuesto, y las mujeres ofrecen de sus cuellos flores que son como guirnaldas ensartadas con un hilo rodeando la cabeza del pene, y este pene tiene que llenarse todo lo largo del falo, se tiene que llenar de flores, de collares de flores, para luego renovar esa leche de coco, y es parte de los rituales que personalmente a mí me tocó ver en la India. Estas piedras son sagradas y les repito, en forma de falo, a veces muy, pero muy semejantes al miembro viril, otras veces también semejantes a la vulva, y son piedras de pedernal y de sílice. ¿Y por qué de pedernal y de sílice? ¿Y por qué son sagradas? Pues porque antes las utilizaban nada más los sacerdotes para frotarlas, una vulva con el falo, y con ella se producía el fuego. Actualmente desarrollado ese fuego entre nosotros en la médula espinal, y en los sacerdotes paganos, como un divino privilegio, era frotar aquellas piedras y crear el fuego sagrado. También había piedritas, había vulvitas y había falitos. Estos pues antes los cargaba la gente y abrían el fuego divino. Recuerden que el fuego fue otro sagrado elemento que hasta la fecha sigue siendo uno de los 4 elementos de los cuales no podemos prescindir: viento, fuego, agua y tierra. En el cristianismo encontramos mucho, pero mucho falismo. La circuncisión de Jesús es un ritual falo. La fiesta de los Reyes Magos, que fueron a hurgarle al niño el falo, es otra. El Corpus Christi es otro ritual. Las fiestas fálicas son heredadas de las santas religiones paganas. Simplemente la paloma es un símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, que se le representa siempre como un instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La misma palabra sacrosanto proviene, repito, del sacro, y por lo tanto de origen fálico. Pues amigos, el culto fálico es exageradamente divino. El culto fálico es trascendentalmente científico y profundamente filosófico. En la era actual, en la era que vivimos, en la era de Acuario, en la era del conocimiento,
los mismos laboratorios están descubriendo los principios energéticos del falo y del útero. Tan energético es y tan místico es que es el origen de la vida. Las glándulas sexuales están gobernadas por Urano. Ustedes saben que estamos sujetos a la cosmogonía. La simple luna nos activa o nos desactiva. La luna llena, la menguante, en fin, cada una de las posiciones de la luna nos activan de alguna manera y nosotros como miembros de ese cosmos. El Urano, en fin, es para las glándulas sexuales el gobernador de estas y encierran terribles fuerzas que la ciencia de laboratorio está descubriendo en la nueva era. Se reconoce públicamente el valor científico de los cultos fálicos antiguos. Dentro de la semilla, dentro del semen, existe todo el potencial de la vida, pero fíjense lo que estoy diciendo, de la vida universal. Es la ciencia materialista actual la que no sabe, sino nada más criticar burlonamente lo que no conoce. Pues fíjense que entre nosotros, entre los templos aztecas, empedrados templos aztecas, hombres y mujeres se unían sexualmente para despertar lo que estaba comentándoles hace un momento, el Kundalini. Se reunían y ahí las parejas permanecían meses y años enteros, amándose, acariciándose y practicando magia sexual, pero ¿saben cómo? Sin derramar el semen. Aquellos que llegaren a derramar el semen, fíjense bien lo que estoy diciendo, entre los mexicanos, entre nuestros aztecas, los que derramaban el semen eran condenados a pena de muerte y se les cortaba, ¿qué creen? No, se les cortaba la cabeza con un hacha y así pagaban el sacrilegio. En los misterios de Eleusis, el baile al desnudo y la magia sexual es la misma base de los misterios, de todos los misterios. El falismo es la base de la realización a fondo. Todas las principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra. Cada masón debe cincelar bien su piedra filosofal. Esta piedra es el sexo. Y debemos edificar el templo del Eterno sobre la piedra viva, se dice. El sexo y la serpiente es un nombre que se refiere a un escrito azteca con el dominio completo de la fuerza de la serpiente. Se puede lograr cualquier cosa con este dominio, dice este escrito. Es un códice y dice que uno puede mover montañas o caminar sobre el agua o volar o ser enterrado en la tierra en una cámara sellada de la cual puede emerger en cualquier tiempo determinado. Se referían a la fuerza sexual mantenida. Los viejos sacerdotes sabían que bajo ciertas condiciones el aura puede verse y sabían que el kundalini, esa fuerza sexual, puede despertarse únicamente por el sexo y por el sexo sin derramar el semen. La fuerza del kundalini arrollada abajo es una fuerza maravillosa. Se aparece como si fuera un resorte de un reloj, de tal forma que se enrolla en la cintura, en el cuerpo, así como resorte de reloj,
que salta de pronto desenrollándose, pero que también puede hacer daño. Esta fuerza particular se localiza en la base de la espina dorsal. Parte de ella está en la actualidad dentro de los órganos generativos. Los orientales reconocen esto. Ciertos hindúes utilizan el sexo en sus ceremonias religiosas. Ustedes saben que siempre se ha utilizado el sexo para bien y para mal, en ritos y en magias y pues, pero estamos hablando de los magos blancos, o sea, de nosotros que podemos utilizar el sexo de una manera práctica. Pero la manifestación del sexo o la magia sexual de una posición muy diferente a lo que creemos que es un sexo agotante, un sexo para, pues, como para desfogar esa actividad que tenemos. Esta posición de pensamiento es diferente en cuanto al sexo para lograr resultados específicos. Y se alcanzan, como los antiguos lo alcanzaron siglos y siglos atrás, reverenciando al sexo. Ellos llegaron al culto fálico y en los templos había ciertas ceremonias que incitaban al kundalini, la fuerza sexual de la que les he estado hablando, lo que proporciona, entre otras cosas, de claridad mental, de realización física, material y por supuesto espiritual. No derramar el semen proporciona clarividencia, telepatía y muchos otros poderes esotéricos que yo no los conozco, que realmente no puedo hablar de ellos porque pues no es mi campo, no estoy capacitado, no los conozco. Esotéricamente solamente lo que les digo es que guardando el sexo y no viniéndose, tanto hombres, mujeres, igual, se mantiene y es usado, si es usado con propiedad y en cierta forma, pues el amor puede alcanzar algunas vibraciones, puede causar lo que los orientales llaman la apertura de la flor de loto y abarcar el mundo de los espíritus, y puede promover el surgimiento del kundalini y el despertar de ciertos centros. Por supuesto, nunca debe abusarse del sexo ni del kundalini. Cada uno debe complementar y ayudar al otro. Aquellas religiones en las que se dice que no debiera haber sexo, y ustedes saben a cuáles me refiero, pues están trágicamente equivocadas, porque pues imagínense nada más las frustraciones de los que de veras no hacen sexo. Ay, es que a mí no me hace falta, yo encuentro la felicidad. No es cierto, son frustraciones, se han de masturbar, se han de mil cosas hacer. Estas religiones que se dicen que no se debe tener experiencias sexuales, pues tratan de sofocar la evolución individual, la evolución de la raza. Por ejemplo, el magnetismo se obtiene, pues más bien es un poder magnético que coloca las sustancias de tal manera dirigidas a un punto determinado, es decir, normalmente un pedazo de hierro, todas las moléculas se encuentran en cualquier dirección, como una multitud indisciplinada, así un montón de piedritas, por decir. Cuando se imanta el hierro, pueden juntarse, pero cuando se aplica una cierta fuerza, en el caso del hierro, una fuerza imantada, todas las moléculas miran y se dirigen hacia una dirección, y así se obtiene el poder magnético, sin el cual no habría radio ni electricidad, y sin duda, sin el cual no tendríamos vías de transportes, incluso el transporte mismo no existiría. Amigos,
seguimos platicando sobre el culto al falo, pero quiero decirles que cuando un humano despierta el kundalini, la de serpiente de fuego, comienza a vivir. Y casi estamos por terminar, pues ya qué más hay que decir. Solamente estamos tratando del sexo cuando no es, pues cuando no nos venimos, cuando no hay una eyaculación. También es parte del culto al falo. Cuando se cambie toda la falsa modestia y todas las falsas enseñanzas sobre el sexo, el hombre llegará una vez más a su verdadero ser. Una vez más podrá el hombre retomar su lugar que antes tenía. Porque si se fijan, estamos muy, pero muy reprimidos sexualmente, tanto por la moral, que es falsa o es doble, pero es moral, sobre la religión, que nos acerca o nos aleja a Dios. En fin, el sexo es uno de los sistemas en el organismo humano que se ha vituperado y que se ha encarnizado tanto la religión como la moralidad y la ley del funcionamiento, pues del funcionamiento sexual, del funcionamiento del árbol urinario, simple y sencillamente, porque no se encarniza con el sistema digestivo, que es comer en exceso o no comer, o no, nada más le gustó el sexo para ponernos trabas. El hombre y la mujer, así sea cualquier actividad sexual, heterosexual, en fin, no somos simplemente una masa de protoplasma de carne pegada a un armazón de huesos. El hombre somos y podemos ser algo más que eso. Y aquí sobre la tierra no somos simples muñecos de nuestro espíritu. Ese espíritu que reside temporalmente, pues en lo desconocido. Se dice que es el astral, pero que no lo conocemos. Y que junta experiencias a través de su cuerpo, de su carne. Y que es el muñeco, solamente. Nuestro cuerpo es el muñeco, es el instrumento astral, espiritual. Y lo tenemos tan, pero tan reprobado y tan restringido, que desde chiquitos, no te masturbes, porque es pecado. Te va a salir un pelo en la mano, decían antes. En los seminarios se les da no sé qué sustancia entre las bolsas del hábito, de la sotana o de los suéteres, para que no hubiera erecciones, para que no se masturben. Pero el sexo sí se produce, sí se provoca entre ellos, pero pues eso no se dice, ¿verdad? Los fisiólogos y otros han analizado el cuerpo del hombre y lo han reducido solo a una masa de carne y huesos, y se puede discutir sobre este o aquel hueso y sobre los diferentes órganos y sobre todas sus funciones y cosas materiales, pero no han descubierto ni tratado de descubrir las cosas más secretas, las cosas más intangibles, las cosas que nuestros indios, nuestros chinos, nuestros tibetanos conocen desde hace siglos y siglos antes de la cristiandad. En el occidente común, esa gran fuerza se halla inactiva, me refiero al sexo, se halla adormecido y casi paralizado por el desuso. En la actualidad es como una serpiente enrollada en la cintura de cada uno de nosotros. Una serpiente de inmenso poder, pero por diversas razones. Es decir, por hacer sexo sin conocimiento, por hacer sexo sin realmente conocer lo que es el sexo, no puede escapar de lo que estábamos hablando, de las moralidades, de las religiones,
Y esta representación, que es una mística serpiente, se conoce como el Kundalini. En los orientales sí hay conocimiento. En nosotros occidentales el sexo es o reprobado o dándole una rienda suelta sin saber manejarlo. La fuerza de la serpiente puede avanzar por el conducto del nervio espinal, o sea, que esa fuerza recorre, pero como una energía, para pasar en línea recta hasta el cerebro y más allá, mucho más allá, hacia lo astral, hacia lo espiritual. A medida que avanza, su potente fuerza activa cada uno de nuestros chakras y centros de poder, tales como el ombligo, la garganta y otros más. Cuando estos centros se despiertan, la persona se convierte en vital, en poderosa, en dominante. El falismo es en sí el despertar del Kundalini, de la magia sexual. No tiene peligro cuando se practica con amor y con conciencia y con sabiduría. La magia sexual solo puede practicarse bajo esas reglas del amor y la sabiduría. El abusar nos hace fracasar inevitablemente. Amigos, el culto al falo es un tema muy interesante y concluimos diciendo, ¿es en realidad nuestras actividades sexuales tan pecaminosas como se ha dicho? ¿Es en realidad tan sucias como se consideran moralísticamente? Tendríamos que tener cada uno de nosotros, incluyéndome yo, conocimientos más profundos sobre lo que es el sexo. El sexo es, repito, antes de hablar del cristianismo, la libertad absoluta de nuestro ser, de nuestra propia esencia. Es la esencia que nos crea, es la semilla de la vida.